Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Dominicana. Buenas noches. Al principio del programa les dije que estaba tratando de encontrar a este pez que se me había alejado de la pecera. Y es que le tengo muchísimo cariño, pero sobre todo tenemos muchos temas que tocar. Hoy nos vamos a ir a la parte política y a la parte de lo que ha acontecido en este último año de pandemia, pero es una persona que tiene mucho que ofrecer y que ahora está asumiendo funciones muy interesantes como el secretario de Asuntos Médicos del Partido de la Liberación Dominicana. Con nosotros el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, que está aquí ya preparado para la batalla. ¿Cómo es esta? Déjeme darle un abracito de este. Caramba, ¿Tú te vacunada? Ya a las 3. Bueno. Siéntese por ahí. ¿Cómo te está? pusiste en 3. Yo sí creo. Lo que no creí fue la forma de comunicarla, pues ya mira cómo empezamos la conversación. Pero sí, creo en la... Yo tengo 2. ¿Se va a poner la tercera? No, por ahora no. ¿Para qué? No, pero confía en la vacuna. Bueno, mírame aquí. ¿Verdad? Yo he estado expuesto al virus por mucho tiempo, me puse mis 2 vacunas y todo indica de que lo que se está haciendo, lo que necesita es la inmunidad de rebaño. Así es. 80-85%. Lo que manda salud pública, la técnica de salud pública epidemiológica, es cobertura total de la población y aquellos pacientes que por razones clínicas necesitan tercera dosis, porque son crónicos, porque son hipertensos, porque se están dializando, que tienen un cáncer y tienen bajas las defensas, le ponemos su tercera dosis. Mira qué para que no se lo lleve el COVID. Así es. Entonces es una acción clínica frente al caso que tenemos. Claro. Pero una niña joven como tú, haciendo ejercicio, con sus 2 dosis, que no tiene nada de eso, que si le da incluso es muy leve. ¿Qué gana con la tercera? ¿Para qué? Bueno, pues yo creo Cuando lo que necesitamos es tener esa tercera dosis con quien no la tenga. Mira qué interesante todo esto. Y quiero recalcar y recordar que usted fue el ministro de Salud que recibió la pandemia. Porque ese es un tema, ¿eh? Me tocó. Usted fue el ministro de Salud al que agarró en principio la pandemia del COVID en febrero, marzo de 2020, cuando ya el mundo estaban los países demostrando y mencionando lo que estaba aconteciendo. Aquí empezó y llegó. Y recuerdo, doctor, que a usted se le criticaban muchas cosas y yo sé que usted tenía una situación difícil cada día, las ruedas de prensa diarios, los informes diarios, cosas que han cambiado y que han variado. Totalmente. ¿La parte más difícil del COVID fue la que usted asumió? Yo pienso que sí, porque es que el COVID llega en un contexto de desconocimiento internacional de todo lo que era en sí el virus, el comportamiento, el tratamiento, etcétera. Lo que sí sabíamos, como todas las pandemias, era un virus respiratorio y por tanto medidas como el uso de mascarilla y de previsiones de ese tipo de higiene, que son medidas generales, pues la indicamos. Incluso por resolución impusimos la obligatoriedad de las mascarillas. Esas medidas se tomaron y son de contención, ya se ha visto universalmente establecida. Entonces, ¿pero tratamiento cuál? Sintomático. En la medida en que avanzaba el proceso, se fue avanzando también en el conocimiento y la investigación de qué tratamiento respondía mejor las afecciones, sobre todo ya complicadas, que eran las pulmonares. Los jóvenes padecían la enfermedad de manera leve, pero hubo pacientes, y pongo el primer paciente que llegó aquí. El italiano. El italiano. Estuvo 2 meses dando positivo a la PCR. Y ustedes, yo creo que la gente lo debe recordar, aquel gordo que ingresó a la Fuerza Aérea Dominicana, al hospital de la Fuerza Aérea, y que salió como todo un dandy. Sí, que de hecho recuerdo muy bien un medio de comunicación, que yo me imagino que usted lo sabe bien, que dijo, ese no es el italiano. Decían que no era. Mira cómo están poniendo a otra persona. Pero las enfermeras del hospital militar le aplaudieron y que no se vaya, decían, porque no era la persona que habían recibido, sino, y él se paró y saludó. Ustedes recuerdan esa imagen. Claro. Es decir, que para nosotros fue de mucho agrado. Luego se ha tenido contacto con él, está en Italia en sus labores habituales
Salió vivo. Y con, yo diría, con República Dominicana en el corazón. Yo me imagino Pero que sí. eran momentos muy difíciles. Sí. Y ya que menciono la Fuerza Aérea, yo creo que en esta historia hay que mencionar una serie de instituciones como el Hospital de la Fuerza Aérea, sin la cual en esos momentos hubiera sido difícil la respuesta nacional. Y destaco dentro de eso al jefe director de ese hospital, el doctor Artiles, que jugó un papel estelar en la conducción de esos procesos. Esa gente no se mencionan habitualmente. Creo que el doctor Artiles ya se jubiló, pero en algún momento recomiendo un reconocimiento nacional a ese director de hospital, como a otros también que jugaron papeles estelares en esta guerra. Claro. Usted sabe que una de las cosas que más se atacó dentro del gobierno anterior, el gobierno que usted formaba parte, el PLD, fue el constante llamado al estado de emergencia, la situación del toque de queda, que éramos uno de los países que estaba sumido en un toque de queda todavía, apenas solamente 3 provincias están liberadas del mismo, y las compras en el proceso del COVID, de la pandemia, se hacían de emergencia. Esto no ha variado mucho. ¿Cómo usted ve la perspectiva? Sobre todo porque ya sabemos que hay una pandemia y tal vez la emergencia no sea tan difícil de identificar a largo o a mediano plazo. ¿Cómo usted ve esto? Bueno, recordando y volviendo en el tiempo a 2020, de inicio de la pandemia, en todos los países se impuso el estado de emergencia. No conozco ningún país que no se haya impuesto eso. Incluso lo ponían, abrían y volvían y cerraban de nuevo. De modo pues que es un mecanismo de contención de la movilidad social de la gente, porque la transmisión, en la medida en que se produce el acercamiento, la socialización de la gente, más transmisiones hay. Por eso se dan esos estados de aislamiento que se propiciaban y se seguirán propiciando en todas las epidemias de esta naturaleza. En ese inicio coincidía con 3 procesos electorales, uno que se anuló, luego se dio la segunda municipal y el 5 de julio las elecciones nacionales. Ahí estuvo Semana Santa, estuvo el Día de la Madre. Sí. Es en ese contexto de una campaña electoral agresivísima, a tal punto que recibí todos los denuestos posibles y que los recibí pues sencillamente con la plena conciencia de que técnicamente estaba haciendo lo que correspondía y recomendaba al presidente Danilo Medina lo que tenía que decir. Porque en este campo no es asunto de política, es asunto de ciencia, es asunto de medicina, es asunto de epidemiología, es asunto de salud pública. Y las medidas que se recomiendan, que por suerte no éramos los únicos que las tomábamos, se tomaron universalmente. Ahora, lo que me molestaba era, digamos, la doble cara que hoy se ha podido evidenciar de regatearme 15 días y el estado de emergencia y diciendo incluso que no era necesario, que era un chantaje mío, como llegó a decir Pacheco en algún momento. Y el actual presidente de la Cámara de Diputados. Exactamente. Y incluso el ministro administrativo de la presidencia dijo que ya no era necesario. Creo que la antigua diputada de Boca Chica también habló en esos términos. Es decir, mientras ellos politizaban e interpretaban el estado de emergencia como acciones políticas, lo que hemos visto cuando ellos han llegado es que los 15 días eran pocos, sino que se han repetido de 45 días 9 estados de emergencia. Y con una situación también diferente. Yo no tenía vacunas, ellos sí. Nosotros trabajamos con métodos epidemiológicos y de salud pública. Por eso usted veía en los barrios, y yo mismo metido en ellos, rastreo, casa a casa y aislamiento. Todos esos procesos eran lo que se daban porque no teníamos la vacuna. La vacuna estaba en fase 2 y fase 3. De manera que no podíamos. Lo más que llegamos fue a firmar el COVAX. Y ya sabemos que el COVAX de alguna manera fue bloqueada por las grandes corporaciones o los países que no despachaban al COVAX para que la Organización Mundial de la Salud y la OPS cumplieran con el objetivo de proveer
a los países pobres de las vacunas que necesitaban. Entonces, ya posteriormente, en ese interín se hizo el plan estratégico de contención. Más de 100 protocolos de tratamiento que fueron entregados, guías en todos esos procesos que se elaboraron en ese interín. Modificaciones de los protocolos de tratamiento y los algoritmos también de manejo epidemiológico. Todo eso se hizo en ese proceso. Y la gente cree que yo estoy hablando de algo como que es simplemente colar un café. No es así. Eso es una labor intelectual y de investigación fuerte con técnicos capacitados que fueron poco a poco estableciendo. Ahora me reclaman, por ejemplo, en días pasados, recuerdo la presión que teníamos para que se aprobara la ivermectina como parte de tratamiento. Nos resistíamos porque no habían evidencias. Y pusimos incluso algún medicamento que apenas descansaba en 2 estudios franceses, como la hidroxicloroquina. Pero era lo único. Luego vimos de que no era posible. Pero ahí surgió el tocilizumab, que para mí ha sido uno de los instrumentos salvadores de mucha gente que hoy está vivo gracias a ese medicamento. Y que el tocilizumab fue aprobado por FDA en 2008 y se sabía de que producía un bloqueo de la interleuquina 6, que es la que desencadenaba la marea inflamatoria de los pulmones y que terminaba llevándose la gente. Por tanto, con unos ensayos clínicos que hicimos, impusimos el tocilizumab y vio Dios que era bueno. Sí. Y cuánta gente salvó la vida, incluyendo al actual ministro, de salud, incluyendo a José Izquierdo en Santiago y a una parte del Consejo de Unión Médica de Santiago, a José Jacín, que con la primera inyección quería fugárseme del hospital de la UCE, el doctor Cruz Jiminián. Es decir, muchos nombres, pero otros que no sobrevivieron a los procesos por complicaciones extra que se dieron, pero sin embargo puedo decir que el esquema, luego surgen los esteroides, se fue actualizando hasta que logramos, digamos, un manejo adecuado de la pandemia. Tuvimos 86.400 casos en el periodo que estuvimos de 169 días. Así es, y una importante cifra también, aunque reducida para los otros países de fallecidos. Y gente muy conocida. Recordamos el tema de Jenny Polanco, luego más adelante los demás, Víctor, entre otros. Ahora, claro, doctor, ¿es correcto todavía mantener el estado de emergencia en este momento en República Dominicana? 1 año y unos meses después de haber iniciado esta pandemia y que ya se tienen las vacunas y que ya se sabe. Si usted coge los datos que están dándose, no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Si a mí me regateaban 15 días, 17 días al gobierno pasado, que teníamos 31% de positividad y ellos están hablando de 5%. Entonces, ¿cómo es que objetaban con 31% de positividad y ahora se aprueban 9 estados de emergencia por debajo de 15%. Había politización anteriormente, la tenían, y buscaban objetivos políticos en contra de la sanidad pública. Ahora, con 5%, acaban de aprobarse uno más. Entonces, aquí hay una de dos. O los datos son falsos o el estado de emergencia no es necesario. Eso es lo que yo digo. Y para mí es bastante claro en ese sentido. ¿Cómo se está manejando ahora la pandemia, según su criterio? Bueno, es que ahora sobre todo teniendo el arma principal se llama vacunas. Entonces, el gobierno lleva poca vigilancia epidemiológica, muy débil, incluso con recursos humanos poco entrenados. El eje principal está en enfocarse en lograr la inmunidad de rebaño, es decir, no los 4.8 millones que tienen vacunados con 2 dosis, que es lo que tenemos que lograr. Por eso yo objetaba la tercera dosis. Toda vacuna que llegaba aquí debía dedicarse a las 2 dosis y lograr 80, 85, 90% de vacunación de toda la población, porque eso es la manera de tú corregir la transmisión y el contagio.
El uso exclusivo para casos que necesitaran una tercera dosis lo dejo a la clínica, a la decisión del médico. Pero esas 710,000 que se han puesto son 350,000 personas que pudieran tener 2 dosis, que sumarían casi 5 millones y pico. Claro. Que por cierto, doctor, se han comprado vacunas de más. O sea, si somos 10 millones, 11 millones de ciudadanos en el país y hay que quitar a los niños menores de 12 años que no hay que aplicársela, se han comprado una cantidad, creo que son 9 millones por encima de la correcta. No recuerdo exactamente la cifra. Se han comprado 37 millones. Bueno, imagínense. Entonces, estamos hablando de 10 millones a Pfizer, sí, 10 millones a AstraZeneca. Las 2 de COVAX que iban. 2.5 de COVAX, son 22.5, 14 a los chinos. 14 millones. Sí, alrededor 14, por ahí. Exacto. Sí. Estamos hablando entonces de 30 y tantos millones. 37,000 millones aproximadamente. Hay 50,000 que donó la India de una AstraZeneca que ellos tenían de la allá. India, sí. Exactamente. Es decir, estamos hablando de 38,000 vacunas. 38 millones. 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 Exacto. Para una población que vamos a ver, vacúnate era de 7.8 millones. Le agregan de 12 a 18 años, que es 1.3. Estamos hablando de 9.1 millones. Tenemos, ¿cuántos haitianos? Esa cifra siempre se ha bailoteado. Pero las encuestas hablan, los estudios que se han hecho han de 600 a 700. Es decir, que ahí nos metemos en ¿cuánto? 10 millones. Perfecto. El otro detalle, ¿cuántos son los visitantes acá? No le estamos exigiendo PCR ni le estamos exigiendo vacunación. Entonces, si nosotros redondeáramos, estamos hablando de 11 millones, pongámonos de acuerdo. 10.5. Claro. 11 millones de vacunas, son 22 que necesitábamos. Claro. ¿Y las otras extras? Es decir, si son 22, pongamos que todavía con visitantes que vacunemos sumen 23 millones, 24 millones, nos están sobrando 16 millones, 14 millones de Ahora, yo le pregunto, doctor, ¿usted ve la política, por ejemplo, de donación de países como Haití, aunque la rechazó, o algunos otros países que por la misma situación que la nuestra no pudieron recibir a tiempo las vacunas? ¿Es correcto que la República Dominicana las pueda adquirir para poder también hacer uso de donaciones de este medicamento? Yo no lo haría de la manera en que se está haciendo, vamos a decir. ¿Cómo lo haría usted? Yo, en primer lugar, mi eje principal, si tengo vacuna, es salir de los 4.8 millones que tienen 2 dosis. No hay prioridad mayor que avanzar hacia la cobertura de 80-85%. No la hay. Y esa es vamos a decir, el eje principal de la política de salud del gobierno actual. Es ese. Porque todos los otros programas se están cayendo. ¿Se le están cayendo? Claro que sí. ¿Cómo cuáles? Materno-infantil. ¿Se les ha caído? La mortalidad infantil está en el suelo. Que venía bajando 2018, 1.919 muertos de niños. 2019, 1.546. 2020, 1.321. Estamos en 1.500. Ahora, en la semana 31, 1.589. Baja y ya se disparó de nuevo. En el 2021. Y la maternidad también está subiendo. Hay cierto impacto de la pandemia en la conducción, pero malaria, dengue, que están subregistrados. Difteria. Y son programas que están... Difteria ya tuvimos un brote, ¿entiendes? Es decir, todo va fallando. Ya ahora podemos ver tétanos están prácticamente por encima también de los estándares anteriores. Es decir, el PAI que ya y la difteria que estamos viendo precisamente son por los fallos que se han dado. Pero de todas maneras, aquí lo importante es que veamos que si la vacuna es el elemento clave, debemos concentrar lo dije desde aquella conferencia de prensa que di en el Partido de la Liberación Dominicana,
Vacunación casa por casa. Empezó a hacerse así. Ahora, pero yo tengo hace 3 meses. Nosotros se lo dijimos al ministro Rivera. Entonces, casa por casa, ficha familiar, quién se vacunó, quién no se vacunó, por qué no se vacuna, por religión, por miedo, por lo que fuere, pero vamos a saber en cada barrio que peinemos quiénes nos faltan y estar sobre ellos y apoyarnos en el liderazgo local, el liderazgo nacional que motive a la gente a que ese 4.8 millones de vacunados nos suba a 7, 8 millones, 9 millones. Ese es el objetivo principal y eso es lo que nos va a dar la seguridad, porque nos faltan, que tienen una dosis, dicen ellos, 5.8 millones y sin vacunar. Es decir, que estamos hablando de 6 millones y pico de personas que tienen una dosis o no tienen ninguna, con lo cual la franja poblacional vulnerable es muy alta. Claro, pero hay una cosa, doctor, que me gustaría saber cómo se explica, porque, por ejemplo, anteriormente, como usted decía, no había vacunas y solamente estábamos paleando la crisis. Ahora hay vacunas, se hizo una campaña, se ha hecho una campaña que está constantemente en los medios y hay gente que no se quiere vacunar. ¿Cómo el gobierno puede incidir en eso? Sobre todo si hay un grupo que dice que constitucionalmente es imposible que me puedan obligar a mí a vacunarme si no quiero. La ley 4201 establece que puede ser obligatorio en situaciones... ¿Usted entiende que debería ser obligatorio? No, es que la ley lo dice. En condiciones de amenaza a la salud pública, puede ser obligatoria. Eso está en la 4201. Entonces, el interés público está por encima del interés individual. No es que yo quiera. Tú puedes decir, yo no quiero vacunarme. Perfecto. Y tú tienes el derecho a infectar a alguien. Si tú te enfermas porque optaste por no vacunarte, ¿cuál es tu derecho a infectar a tu hermano, tu padre, etcétera? Ninguno. Y ahí entra la protección que el Estado tiene que dar al interés público, que empieza por ahí. Entonces, están esas situaciones. Estoy de que en este momento las medidas de motivar con el liderazgo nacional, religioso, empresarial, político, del que habitualmente se vive abusando como que es la cara fea de una sociedad, lo cual es falso, motivar a que la población se convenza de que tiene que acudir a las vacunas por una razón de interés público, de interés social, de interés general. Ahí yo pondría toda la carga de búsqueda casa a casa, vacunar. Bueno, vamos a ver si la gente también se pone las pilas y se quiere dejar vacunar, que esa es otra parte. Doctor, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos hablamos un poquito más de esa secretaría que usted maneja de temas de salud, del PLD y sobre todo del proceso de transformación que está desarrollando este partido de cara al 2024, que Charlie Mariotti me dijo algo en estos días que yo no sé si es así, pero lo hablamos en breve cuando regresemos con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud, el hombre que recibió la pandemia. Él es el que le dio la bienvenida. Venimos en breve.